Buenas tardes, docente. Mi nombre es Liz Vanessa Callimore y hoy voy a responder si fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú. Cuando se habla de la reforma agraria, muchas veces encontramos opiniones totalmente opuestas, ¿no? Algunas personas consideran uno de los cambios más importantes de la historia del Perú, mientras que otras también critican por sus resultados económicos. Es por eso que para responder si fue o no beneficiosa, considero que es necesario poder analizarla desde diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, antes de 1969, gran parte de las tierras agrícolas estaba concentrada en manos de pocos terratenientes, mientras miles de campesinos trabajaban en esas tierras sin poder ser propietarios, ¿no? Y a la vez tenían pocas oportunidades de mejorar su calidad de vida. Frente a esta realidad, el gobierno de Juan Velasco Alvarado impulsó la reforma agraria con el objetivo de poder transformar la estructura agraria del país. Y en mi opinión, la reforma agraria fue una medida muy necesaria porque buscó enfrentar las desigualdades históricas que afectaba el campo peruano. Pero sin embargo, sus resultados no fueron del todo perfectos, ¿no? Y aunque generó avances importantes en el cambio político, en el cambio social, también vino a enfrentar ciertas dificultades económicas que lograron limitar parte de sus objetivos. Y a continuación voy a explicarles mi postura desde el ámbito, desde la perspectiva política, económica y social. Desde un punto de vista político, considero que la reforma agraria mantuvo un impacto positivo porque modificó una estructura de poder que ya había existido durante muchos años. Y antes de la reforma, los grandes terratenientes concentraban enormes extensiones de tierra y ejercían una fuerte influencia en las zonas rurales, ¿no? Y esto conllevaba que se generaba una situación de desigualdad, ya que la mayoría de campesinos dependían de ellos para trabajar y de esa manera poder generar ingresos. Con la llegada de la reforma agraria, muchas haciendas fueron exapropiadas y las tierras pasaron a cooperativas, ¿no? Y organizaciones campesinas. Esto les permitió poder reducir el poder de los terratenientes y poder otorgar una mayor participación de los sectores históricamente que habían sido excluidos. Según diversos estudios del Instituto de Estudios Peruanos, este proceso representó uno de los cambios estructurales más importantes del siglo XX, porque logró transformar las relaciones de poder existentes en el campo, ¿no? Por ello, considero que uno de los principales logros políticos de la reforma agraria fue contribuir con la distribución más equitativa del poder y promover una mayor inclusión en los sectores rurales dentro de la vida nacional, ¿no? Y desde un aspecto económico, el análisis considero que viene a ser un poco más complejo, porque uno de los objetivos de la reforma agraria era mejorar la productividad agrícola y lograr una distribución más justa de la riqueza. Sin embargo, en la práctica muchas cooperativas se enfrentaron problemas relacionados con la administración, la falta de financiamiento, el acceso limitado a la tecnología y la escasa capacitación técnica. Y como consecuencia de ello, varios casos de producción agrícola no alcanzaron los niveles esperados y algunas organizaciones también tuvieron dificultades para mantenerse de manera eficiente, ¿no? Desde mi punto de vista, esto demuestra que la redistribución de tierras era necesaria, pero no eficiente. Para alcanzar mejores resultados económicos, también se requería políticas complementarias, estas orientadas de repente a la capacitación, la asistencia técnica y la inversión en el sector agrario. Por esta razón, considero que el avance económico fue tipo un poco mixto, ¿no? Porque la reforma buscó corregir desigualdades históricas, pero no logró cumplir completamente sus metas de productividad y de desarrollo económico como lo tenían esperado, ¿no? Y desde un ámbito social es donde, a mi parecer, se encuentran los efectos más importantes de la reforma agraria.
porque miles de campesinos que durante generaciones ya habían trabajado tierras ajenas, obtuvieron mayores oportunidades y un reconocimiento que antes no tenían dentro de la sociedad peruana. Además, la reforma también ayudó a contribuir o ahí a disminuir las relaciones de dependencia que los caracterizaba a muchas haciendas, ¿no? El sociólogo peruano José Matos Mar, destacó la importancia de la participación en los sectores populares en la transformación de la sociedad peruana, ¿no? Y la reforma agraria pudo entenderse como parte de ese proceso de cambio social. Y aunque la pobreza rural no desapareció definitivamente, pero sí se produjo un avance importante en términos de inclusión, ¿no? En términos también de reconocimiento de derechos y en la valoración de las comunidades campesinas. Por ello, considero que el principal legado de la reforma agraria social fue social, ya que permitió visibilizar a los sectores históricamente excluidos y a su vez poder fortalecer su participación dentro del país. En conclusión, considero que la reforma agraria fue una medida necesaria para poder enfrentar las oportunidades, para poder enfrentar aquellas profundas dificultades que existían en el campo peruano, ¿no? Desde un punto de vista político, permitió reducir la concentración del poder en manos de los terratenientes y de esta forma también poder promover una mayor participación a los campesinos, ¿no? Y desde un punto de vista ya económico, sus resultados fueron limitados debido a problemas de implementación, financiamiento y también de productividad, ¿no? Y desde ese punto de vista y desde el punto de vista social, contribuyó a reconocimiento de derechos y a una mayor inclusión en las comunidades rurales, ¿no? Por ello, considero que sería incorrecto afirmar que la reforma agraria fue un fracaso total porque produjo cambios importantes que transformaron la realidad de muchos campesinos. Pero también sería un error considerarla un éxito absoluto, porque enfrentó ciertas dificultades económicas que limitaron algunos objetivos, ¿no? Y finalmente, más de 50 años después, la reforma agraria continúa siendo un tema de debate, ¿no? Sin embargo, resulta difícil comprender la evolución del Perú actual sin reconocer el impacto que tuvo en las transformaciones políticas, social en el campo peruano. Eso sería todo. Muchas gracias.